Continuamos con la charla de neuromarketing a cargo del profesor Alexander Barón. El profesor Alexander Barón está más preparado con yogur. Alexander Barón es administrador de empresas de la Universidad de ICESI, especialista en gerencia de la producción con concentración en logística empresarial de la Universidad de ICESI, máster en marketing de la Universidad Autónoma de Madrid en España, con maestría en ciencias de la organización de la Universidad del Valle, con experiencia laboral, docente e investigativa, profesor nombrado de la Universidad del Valle con asignación de medio tiempo, profesor hora cátedra de las universidades de San Buenaventura y Libre, profesor de posgrado de la maestría de gestión de las organizaciones de la Universidad Corporativa de Popayán. Ha sido profesor de la Universidad Javeriana de Cali en pregrado, de la Universidad Cooperativa de Cali en pregrado y de la Universidad Colegio Mayor de Cauca de Popayán en el posgrado. Ha trabajado en la Universidad de ICESI Marketing Institucional, Unidad Digestiva San Juan de Dios en el área de marketing, Incel Limitada en el área de logística, IBM España, Market Intelligence, y en CITSA España, Proyecto Profit, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Español. Y finalmente, EPSA Marketing Comercial. Por favor, recibamos al profesor Alexander Barón. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profe, por la presentación y a ustedes, pues, por acoger esos trabajos, ¿no? Y con entusiasmo. Para muchos depende de una nota, ¿no? Pero la idea no es la nota, sino el aprendizaje que se puede obtener, ¿ok? No funciona. Bueno, la conferencia que tengo para hoy, para compartir con ustedes, es sobre neuromarketing. Yo la he titulado Las nuevas viejas tendencias del marketing. Realmente el neuromarketing, cuando uno empieza a estudiar en él y a revisarlo, se da cuenta que es la unión de cosas que ya existían antes. Como ustedes vieron en el curso de mercadeo, los que vieron conmigo mercadeo, el marketing es algo que es inherente a nuestras vidas, que como concepto surge, ¿no?, por allá a mediados de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero como práctica es parte de todo lo que cada día nosotros hacemos en un momento determinado, ¿no? Incluso hasta en las mismas especies podemos observar prácticas de marketing, ¿no? Hay unos pingüinos por allá en el lado del cono sur que para poder llamar a su pareja hacen una especie de reunión de piedritas, y el que tenga el nido de piedritas más grande, pues es el que se lleva la pingüinita más fértil, ¿no? Y uno podría asociar esa práctica a una especie de promoción publicitaria, ¿no? Seducir al mercado, ¿vale? El neuromarketing plantea distintos elementos. Esos distintos elementos que vemos en el neuromarketing, hablamos de primero un origen, ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuáles son las respuestas que tiene nuestro entorno, ¿cierto?, frente a los estímulos que estamos recibiendo? El neuromarketing plantea que las respuestas y las decisiones son tomadas a partir de la interpretación que nuestro cerebro hace de lo que recibe del contexto exterior. Nosotros percibimos a través de los sentidos. En este momento todos y cada uno de ustedes están recibiendo algún tipo de percepción con respecto a mis palabras, a lo que están viendo, a lo que está sucediendo aquí, ¿no? Cada uno de ustedes, dependiendo del contexto, dependiendo de su información, de los elementos que tienen en su cerebro en estos momentos, hace una interpretación de eso y emite respuestas, ¿ya? Dependiendo de las preocupaciones también. Todos esos elementos se mezclan y el cerebro entonces anticipa ciertas respuestas y genera algunas que son de manera inconsciente y otras que son de manera consciente, ¿no? Entonces, eso es campo del estudio del neuromarketing. El neuromarketing busca identificar
cuáles son los mejores elementos para obtener las mejores respuestas, ¿no? Esto es algo que mezcla distintas ciencias, ¿no? Lo primero son esfuerzos que se hicieron en neuroeconomía, ¿no? La economía buscaba estudiar cómo era el tema del proceso de la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cuál es el proceso mediante el cual decidimos? ¿Cómo el cerebro interpreta los estímulos que recibe, más la información que ya tiene, y genera una decisión? En principio la economía se preocupó por esto. Entonces uno de los primeros elementos fue la neuroeconomía. ¿Qué se empezó a hacer? Pues se empezó a revisar qué ciencias podían aportar a ese proceso de análisis e investigación. Y dentro de esas ciencias se encontró que lo primero que teníamos que ver pues era con el cerebro, ¿no? Con el sistema nervioso central, que es el ente rector de todas nuestras acciones y decisiones. Es por eso que la neuroanatomía es una de las ciencias que da aporte al neuromarketing, ¿no? Mostrando elementos de localización. Nuestro cerebro está dividido en distintas áreas y distintas zonas, y cada una de esas zonas pues es encargada de hacer un tipo de procesamiento distinto de información. Entonces hay una zona que es la que va a recibir los estímulos, hay otra zona que es la que va a interpretar esos estímulos, hay otra zona que es la que va a ser encargada de generar las distintas respuestas a esos estímulos. Y hay otras áreas del cerebro encargadas de justificar, dar contexto a esas acciones y a esas decisiones que se toman. Un ejemplo de esto, y es algo que normalmente usa uno cuando habla de neuromarketing, es con respecto a la compra que hace uno a veces, ¿no? Cada 8 días o cada 15 días, los que acompañan a sus familiares o los que les corresponde hacer este proceso, normalmente uno va con una lista, ¿no? De compra. Esa lista de compra, normalmente lo que uno dice es: le doy un premio al que me diga que compra única y exclusivamente lo que está en la lista, ¿ya? Normalmente jamás encontramos esa persona, ¿no? Nadie se gana el premio. ¿Y por qué no se ganan el premio? ¿Ya? Por la sencilla razón que el cerebro lo que hace es que toma decisiones a partir de la seducción del entorno. Entonces hay unos puesticos diseñados a cada lado de las cajas en el supermercado enfocados a esas decisiones rápidas, ¿no? Que supuestamente uno toma de compra: el chocolatín, ¿ya? El agua porque está haciendo calor, o la gaseosa, ¿no? Incluso libros de autoayuda han puesto últimamente en esos sitios. Son cosas que compramos de manera inconsciente, pero que justificamos después de haber hecho esa decisión, de haber tomado la compra, la justificamos racionalmente y de manera consciente. Entonces decimos: no, sí, es que lo necesitaba, es que el chocolate me hace una falta, ¿no? Entonces me compré el chocolatín. Otra de las áreas que se involucra en el estudio o en la concreción de lo que es el neuromarketing es la neurología, ¿no? La neurología me habla de que existen ciertas enfermedades, ¿cierto?, que pueden afectar los procesos de respuesta. No es lo mismo como yo interpreto, ¿cierto?, si estoy sano totalmente, a como interpreta alguna persona que tiene algún tipo de enfermedad o de discapacidad. Son formas distintas, pero ellos son parte, de las personas que tienen discapacidad, que tienen algún tipo de enfermedad, son parte de ese mercado al cual va dirigidos mis productos y mis servicios, ¿no? Y tienen necesidades insatisfechas y hay que satisfacer esas necesidades también. Entonces necesitamos conocer cómo también se hace ese proceso de toma de decisiones, ese proceso de interpretación y cómo el cuerpo reacciona en esos casos, ¿ya? Otra es la neuropsicología. La neuropsicología y la psicología son ciencias que se involucran con el marketing desde hace muchísimo tiempo. Cuando empezamos a hacer los estudios, los que vieron esa materia sobre teorías organizacionales, ¿no?, se dieron cuenta que por allá una empresa, bastante tiempo atrás, los experimentos de Hawthorne, ¿ya?, ahí comenzaron a hacer experimentos sobre la motivación y la productividad modificando condiciones. Esa modificación de condiciones no era más, ¿no?, que el efecto psicológico que tenía el contexto en la forma en cómo las personas responden, ¿no?, al trabajo, responden a lo que tienen que hacer. Y eso es parte del estudio de la psicología y eso es parte del estudio del neuromarketing. La neuroendocrinología, el sistema endocrino que nosotros tenemos es el encargado de motivar, mover, generar respuestas. Por ejemplo, ustedes cuando están en presencia
de la persona que les llama la atención, que les atrae físicamente como pareja ¿no? O que simplemente les atrae o admiran, sus cerebros le dicen a una glandulita que tienen por acá, en esta zona de aquí, en la parte de atrás, que es la pituitaria, le dicen, por favor, genere oxitocina, ¿no? Y la oxitocina es una hormona que cae al torrente sanguíneo y entonces usted tiene ahí mismo sensación de mariposa en el estómago, ¿ya? Que le llama la atención a esa persona, entonces dice, uy, ¿no? Sentí maripositas en el estómago. Resulta que esas maripositas en el estómago médicamente se conocen como peristaltismo intestinal, que no es más que el movimiento de los intestinos, ¿no? Es un movimiento descontrolado de intestinos, producto en este caso de la oxitocina. La oxitocina es esa hormona que le da el contexto a ese movimiento. Ese mismo movimiento se presenta cuando usted tiene daño de estómago, ¿no? Se presenta cuando usted tiene cólico. Es exactamente el mismo. Entonces alguien decía alguna vez en una conferencia de neuromarketing, no, pues entonces tomemos buscapina y acabamos con las maripositas, ¿no? Y tiene razón, ¿no? ¿Qué le da contexto? Esa hormona, ¿no? Que está diciendo el sistema nervioso central, el cerebro le está diciendo, genere esa hormona, ¿ya? Hoy en día, el manejo de las hormonas es bastante importante. El estrés, por ejemplo, es causado a raíz de la no funcionalidad de una serie de hormonas que se segregan cuando ustedes se enfrentan a una agresión. El cuerpo humano, ¿no?, está preparado para responder ante agresiones. Y esas agresiones, pues son, digamos, esa respuesta, ante la agresión, son potencializadas por una serie de hormonas, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, ¿ya?, el cortisol, que son generadas también en la glándula pituitaria, caen al torrente sanguíneo, ¿cierto? Lo que hacen es que preparan el cuerpo para que usted responda, para que tenga fuerza extra, ¿no?, para que haga cosas que normalmente sin adrenalina, sin cortisol no las haría. ¿Qué sucede hoy en día? Nuestro contexto social demanda de que tenemos que ser cautos, prudentes, ¿cierto? Que tenemos que privilegiar comportamientos pacíficos. Usted recibe una agresión, por ejemplo, de sus jefes, los que están entrando a práctica, ¿no? Reciben una agresión del jefe, los regañó porque hicieron algo malo, se les olvidó hacer algo, o sencillamente los regañó porque ese día amaneció de malas y quería regañar a alguien, que a veces sucede, ¿ya? Y ustedes recibieron esa agresión. El cuerpo inmediatamente, el cerebro le dice a la glándula, genera oxitocina y cortisol para que responda. Pero ustedes socialmente, profesionalmente, académicamente, no deben responder ante esa agresión de manera agresiva. Igual, en sus torrentes sanguíneos queda el cortisol, queda la adrenalina, pero no fue consumida, no fue quemada. Eso genera hipertensión a largo plazo, problemas cardíacos, problemas del hígado, problemas del riñón, ¿eh?, que no se conocen como otra cosa en el argot médico como estrés. La patología o la enfermedad de estrés y todo lo que coincide, lo que pues conlleva, es producto de esas no consumiciones de la adrenalina y del cortisol propuestas por el contexto. ¿Qué hay que hacer? Hacer ejercicio, ¿no? Ir a quemar eso, ya que no podemos responder, ¿no?, porque no se debe, es que no se debe de ninguna otra forma, no se debe responder. Pues hacer ejercicio, quemar de alguna manera eso. Neuroendocrinología, cómo el sistema endocrino responde a los estímulos del entorno. El proceso de aprendizaje, cómo aprendemos, cómo memorizamos, cómo establecemos memoria a largo plazo. Nosotros captamos a través de los sentidos, ¿no? Hay memorias táctiles, ¿ya? Nosotros recordamos texturas. Ustedes pueden en este momento, si quieren, cierren los ojos un momentico, todos ahí, cierren los ojos y traten de acordarse cómo es táctilmente, ¿no?, en sus manos, ese recuerdo de cuando ustedes le rozan la cara a sus mamás, a sus respectivas mamás, cuando ustedes le acarician la cara a sus mamás. Inmediatamente viene ese recuerdo, ¿cierto? Sienten la suavidad, la calidez, el sentimiento. Eso es una memoria táctil, ¿ya? Piensen en un limón, en este momento.
Piensen en la textura, piensen en el sabor del limón. Inmediatamente sus glándulas salivales empiezan a, ¿no? Porque recuerdan el limón, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en esa experiencia que tuvieron cuando subieron por primera vez al kilómetro 18, el frío. De pronto el olor a leña de algunos sitios que hay por ahí cerca. Todos esos elementos, tanto olfativos como táctiles, también los auditivos, los visuales, son la forma en que nosotros entendemos y percibimos el mundo. Por lo tanto, hay que saber cómo se memoriza y cómo se aprende cada una de esas cosas. Hay empresas que lo usan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ustedes escuchan el pito de coordinadora mercantil y ya saben que llegó el camión de coordinadora, ¿no? O hace algunos años escuchaban un pitico, el de Nokia, y sabían que ese era el pito de Nokia, ¿ya? Hoy en día vamos más allá, ¿no? Por ejemplo, ustedes huelen o perciben en alguna parte el aroma que tiene tenis, la empresa tenis, y ya saben que es tenis. Igual pasa con Cheviñón, igual pasa con muchas otras. Y esos son elementos de aprendizaje enfocado hacia los sentidos, que es del